Y esto lo descompone a las rocas. Y a los materiales que resultan de esta descomposición se llaman sedimentos. La mayor parte de los sedimentos llegan a los océanos, a los ríos, a las fosas, y algunas quedan en deformaciones de terrenos. Si estos sedimentos se someten a grandes presiones y altas temperaturas, se fundirán creando de nuevo magma. Las rocas intrusivas, o sea, recién expliqué cuáles eran las extrusivas, y las intrusivas son las que no llegan a salir a la superficie y se denominan plutónicas. Y también se pueden someter a grandes presiones y altas temperaturas y vuelven a formar magma líquido. Y así continúa el ciclo. Siguiente pregunta. ¿Qué es y cómo está compuesta la atmósfera? Bueno, la atmósfera es la capa que se ubica por encima de la geósfera y la hidrosfera. Y está compuesta por oxígeno, nitrógeno y otros gases, como en mucha menor cantidad que el oxígeno y el nitrógeno, que son argón, dióxido de carbono y vapor de agua. Siguiente. ¿Por qué la composición de la atmósfera actual es distinta a la primitiva? Bueno, el principal motivo es porque la atmósfera actual tiene una gran concentración de oxígeno. Esto resulta por la fotosíntesis que realizan las plantas. En cambio, la atmósfera primitiva era muy baja la concentración de oxígeno, ya que había muy pocos organismos que generaban en ese momento oxígeno, que generaban oxígeno. O sea, se cree que los primeros organismos que empezaron a generar oxígeno fueron bacterias. Fueron bacterias los que empezaron a generar oxígeno, y como era muy baja cantidad, eran muy pocos y baja cantidad la que generaba, entonces a la gran diferencia entre la atmósfera actual y la atmósfera primitiva. Es la gran concentración de oxígeno que tenemos hoy generado por la fotosíntesis que generan las plantas. En cambio, la atmósfera primitiva, no había fotosíntesis, es otro nombre, pero no me acuerdo, no lo voy a decir. Bueno, la formaban el poco oxígeno que generaba las pocas bacterias que había. Siguiente pregunta. ¿Por qué ocurren fluctuaciones de la temperatura en las distintas capas de la atmósfera? Bueno, las fluctuaciones de temperaturas que hay son: en la estratosfera la temperatura aumenta por la absorción de radiación ultravioleta del ozono, y en la ionosfera también aumenta por la absorción de radiación. Siguiente. ¿Qué función importante cumple el dióxido de carbono en la atmósfera? Bueno, la función importante del dióxido de carbono es la regularización de la temperatura de la superficie terrestre. Siguiente pregunta. ¿Qué función importante cumple el dióxido de carbono? Esa ya la dije, perdón. Ya lo dije. ¿Cómo se forma el ozono en la atmósfera? Bueno, el ozono en la atmósfera se forma por el oxígeno que está en la atmósfera, es golpeado por rayos ultravioletas y se forma y esto funciona como un catalizador. Separa la molécula de oxígeno. La molécula de oxígeno tiene 2 átomos de oxígeno. Separa los átomos de oxígeno y estos átomos de oxígeno quedan libres y se unen
a otra molécula de oxígeno de 2 átomos. Entonces, se separó la molécula de oxígeno en 2 átomos de oxígeno y se une a otra molécula de 2 átomos de oxígeno, entonces quedan 3 átomos de oxígeno, que es lo que forma la molécula de ozono. Bueno, ¿por qué se consideran contaminantes los CFCs? Bueno, los CFC son clorofluorocarbonos. Son conocidos como compuestos químicos que poseen carbono, flúor, cloro. Esto se encuentra en algunos aerosoles, en aire acondicionado, en calefacciones, en heladeras. Se encuentran en varios elementos que utilizamos en la vida cotidiana. Cuando son soltados, cuando son largados, van a la atmósfera. Y en la atmósfera, estos llegan a la estratosfera y se produce el mismo método de catalización que separa a los átomos de carbono, flúor y cloro. El átomo de cloro se une a la molécula de ozono, destruyéndola. Y por un lado queda el oxígeno, que son los 2 átomos de oxígeno, la molécula de oxígeno, y por el otro lado queda la molécula de la oxidación del cloro, que es la molécula formada por el oxígeno y el cloro. Al ser inestable esto, se vuelve a separar el oxígeno y el cloro vuelve a romper otra molécula de ozono. Y así una sola molécula de cloro puede, mediante la catalización, puede ir rompiendo distintas moléculas de ozono. Y esto va dañando la capa de ozono. Siguiente. ¿Qué radiaciones llegan a la superficie terrestre y qué ocurre globalmente con ella? Bueno, las radiaciones que llegan a la superficie terrestre son radiación infrarroja, luz visible y radiación ultravioleta, que provocan calentamiento global, afectan al medio ambiente, pueden provocar grandes sequías también y alteración en el ADN, cáncer en la piel, entre otras cosas. Siguiente. ¿Qué es el espectro electromagnético? Es la distribución energética del conjunto de ondas electromagnéticas que se extiende desde la radiación de menor longitud a la longitud de onda hasta la de mayor longitud con otras radiaciones electromagnéticas. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de radiaciones absorbe el ozono? Las radiaciones que absorben el ozono, la capa de ozono, son las radiaciones ultravioletas de onda corta. Estas son absorbidas en un 90%. Y son absorbidas en un 90%. Y eso es beneficioso para nosotros porque estas son las más dañinas. Son las radiaciones ultravioletas de tipo C. Siguiente. ¿Cuáles son los subintervalos de la radiación ultravioleta? Bueno, los subintervalos de las radiaciones ultravioletas son 3. Radiación ultravioleta A, radiación ultravioleta B y, como mencioné en la pregunta anterior, radiación ultravioleta C. La radiación ultravioleta A es la más próxima al espectro de la radiación visible. Y esta es muy poco absorbida por la atmósfera, pero no es tan nociva y es la que llega a los seres humanos. O sea, es la que llega a la superficie de la Tierra.
La radiación ultravioleta B es la de región intermedia y es parcialmente, no es totalmente absorbida por el ozono. Y si los seres humanos se exponen bastante tiempo, a esta radiación puede producir efectos nocivos. Bueno, y la última es la radiación ultravioleta C. Esta es la más energética y es la más dañina. Pero lo que tiene de bueno, como dije anteriormente, esta es la que es absorbida casi en su totalidad por la capa de ozono. Esta es una radiación de onda más corta, esta también. Es absorbida en un 90%. Bueno, listo, creo que finalicé. Espero que esté bien. Saludos.